días en este encuentro entre jóvenes, en este debate, esta charla que va a tener lugar aquí, en el debate en la que vamos a hablar, a debatir sobre cuestiones que nos afectan a los jóvenes, como es la emancipación, la vivienda, los salarios o los proyectos de futuro, como por ejemplo pues formar una familia o no. Y la primera cuestión que me gustaría abordar es la emancipación. O sea, no empezamos suave, empezamos con un tema bastante potente, bastante fuerte. No sé si vosotros estáis emancipados porque casi todos vivís fuera de vuestras casas, de vuestros sitios de origen, y coincidís que vivís en Madrid, en una de las ciudades pues, donde el coste de vida es más elevado. No sé qué os sugiere a vosotros esto, ¿no? Y si, bueno, pues qué problemas os presenta a la hora de emanciparos, ¿no? Bueno, yo, gracias a Dios, sí que estoy emancipada, pero eso no quiere decir que no haya dificultades, ¿no? Yo estoy emancipada desde hace 3 años, que empecé a trabajar para Talento para el Futuro, entonces con el salario de mi pareja, que eso es muy importante, ¿no? Yo vivo en pareja y por lo tanto los gastos se comparten, pero eso no quiere decir que vivir en Madrid siga siendo imposible, ¿no? Y tienes que estar siempre haciendo cuentas, cálculos, porque a pesar de que estás emancipada, eso no quiere decir, pues bueno, que al fin y al cabo la vida siga siendo muy difícil y que igual en otras partes de España no lo es tanto, pero cada vez está peor la cosa. Claro, es que la tasa de emancipación está en 30,3 años, Elsa, tú eres una de esas privilegiadas, los demás no sé cómo estáis, pero es una tasa que supera, ¿no?, la media europea. Somos el cuarto país con la tasa más elevada y eso a mí me parece que es un dato significativo, ¿no?, porque al final yo me incluyo, o sea, si me permitís me voy a incluir con vosotros en esto y creo que es algo que nos afecta a todos, ¿no? No sé cómo lo vais viendo vosotros. O sea, yo, por ejemplo, no estoy emancipado, pero también es verdad que no he empezado a trabajar. Yo creo que es más interesante la pregunta quizás de si una vez empieces a trabajar te podrás emancipar. Pues probablemente con el alquiler que pago ahora mismo, los gastos que tengo ahora mismo, con un salario mínimo, por decir algo así, de entrada al mercado laboral, la respuesta sería que muy justito, porque también lógicamente comparto piso, es decir, ahora mismo pues no, o sea, irte a vivir solo dentro de la M30 es ni soñarlo, y fuera es, bueno, también complicado. Entonces, claro, si la pregunta es, ¿te ves emancipándote en los próximos 3 años? Pues sin ayuda de mis padres, muy complicado, muy complicado. Yo tampoco estoy emancipada, sigo estudiando y ahora mismo pues eso, cuento con la ayuda de mis padres, pero sí que es verdad que ahora estos 2 últimos meses que acabo la carrera este año me ha surgido el planteamiento de volverme a mi casa un tiempo y buscar trabajo allí, ahorrar viviendo en casa de mis padres para luego poder volverme a Madrid si se diera el caso o irme a otro sitio con un colchón que si sé que si me quedo trabajando aquí llegaría a fin de mes, pero muy justita, no, me costaría encontrar, o sea, formar ese colchón que me permita en un futuro formar mi propio proyecto de vida. Yo creo que la emancipación es uno de los grandes retos que afrontamos como jóvenes, pues, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo he tenido la suerte de vivir en Estados Unidos y en el Reino Unido, y allá la gente se emancipa con 22 años, o sea, salen de la carrera y directamente empiezan a trabajar y tienen esa posibilidad de rendir por ellos mismos. Y, o sea, de 22 años a 30 hay una brecha inmensa. Yo creo que como sociedad en España, nuestra generación especialmente, se ve muy perjudicada porque no hay facilidad para esa emancipación. Pues no, puede ser una cuestión educativa, pues que nuestras carreras capaz en España no son lo suficientemente reales o adaptadas a la realidad del mundo laboral, o puede ser también un problema de nuestra generación, que somos conformistas, pues no, que nos conformamos con vivir con nuestros padres o que nos den una ayuda y tal, más allá de dar un paso adelante, hacer algo diferente, a tomar riesgos, que yo creo que como jóvenes pues lo que debemos y lo hemos hecho históricamente y precisamente nuestra generación está viendo todo lo contrario. Yo no estoy emancipada, sí que es verdad que vivo fuera de casa, pero lo que son gastos de vida, gastos de vivienda, todos los costes me lo cubren mis padres. Entonces la emancipación, digamos que directamente ahora mismo no me afecta, pero en un futuro cercano, cuando ya sea económicamente independiente y me tenga que cubrir yo los costes de vida, pues sí. Y es al final lo que decía Gonzalo, que también es un problema que lleva viéndose años y años. Mi madre, por ejemplo, me contaba el otro día que mis bisabuelos la tuvieron que ayudar cuando compró ella el piso. Entonces es un problema pues estructural que tiene difícil solución. Y no solo es emanciparse y tener la capacidad de igual de pagar un alquiler, yo creo, en mi caso ahora mismo estoy emancipada, pero estoy tranquila porque sé que tengo la posibilidad de que si sucediera cualquier cosa estarían mis padres, ¿no? Entonces, sí, o sea, que siempre tienes esa oportunidad, ¿no? Y si no hubiera esa oportunidad no estaría emancipada, ¿no? O sea, es algo muy grave de nuestra sociedad, porque al fin y al cabo siempre dependes de que tengas un colchón familiar, y hay gente que no tiene ese colchón familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelven ellos cuando se emancipan? ¿Qué sucede?
Por supuesto, eso también es una cuestión a la que abordar. Hay ayudas, pero el problema está en que yo creo que no son capaces, ¿no?, de calar en todas las capas sociales, y también viene pues el momento en el que tú decides irte a estudiar fuera. Hay un freno económico que igual te impide pues esa situación que para mí yo creo que es un privilegio, ¿no?, el poder irte a Madrid a estudiar porque quieres estudiar en Madrid, en la universidad que quieres, y tus padres te lo pueden costear, pero si no estuviese ese respaldo detrás, hay ayudas públicas, pero realmente puedes vivir en una ciudad como Madrid. Yo creo que no. Bueno, yo añado a eso que no se trata únicamente de he querido irme a estudiar fuera, porque, por ejemplo, puede haber casos en los que dices, pues imagínate, yo soy de Palencia, que no lo he dicho antes, o sea, somos aquí 3 castellanos. Si yo soy de Valladolid y decido venirme a estudiar Economía a Madrid, entonces, vale, estoy queriendo ir a una universidad mejor, estoy queriendo irme a Madrid a vivir, tal, pero en el peor de los casos tendría la oportunidad de estudiar Economía en Valladolid. Yo soy de un pueblo de Palencia, o sea que hay casos, o incluso si eres de Palencia, la capital de provincia, o de Soria, o de Zamora, o incluso pues de Burgos, aunque en Burgos sí que tiene su propia universidad y más carreras, no tienes opción de estudiar lo que quieras, o realmente muy poco. En Palencia se dan 2 o 3 carreras, y en mi pueblo ninguna, ya te lo aseguro. Entonces estás obligado a vivir fuera para poder estudiar. Entonces, claro, ahí se acentúa todavía más el problema, ¿no? Yo, lógicamente, he tenido suerte de que me podía haber ido a Valladolid y he acabado en Madrid, que es más caro y en mi casa nos lo hemos podido permitir. Pero, ¿qué pasa con el que no se puede permitir ir ni a Valladolid? A mí me preocupa más que no le lleguen las ayudas a esa persona de la España rural que no le lleguen, por ejemplo, a una persona de Valladolid que se quiere venir a estudiar a Madrid, ¿no? Pues otro punto de vista, la verdad, bastante importante a tener en cuenta. ¿Y qué me decís de que, bueno, pues esta situación se ve en España, pero en otros países de la Unión Europea realmente no se da tanto, no se da así? La media es mucho más baja, es de casi 5 años menos que en España. Ahí hay un problema también, no sé si de sociedad, no sé qué pensáis, si el problema está en los jóvenes, que realmente estamos culturalmente pues más acostumbrados a independizarnos mucho más tarde que en otros países, o si hay problemas realmente estructurales de ayudas a nivel económico, a nivel, no sé. Yo creo que en ese caso el problema radica en lo difícil que es conseguir empleo como joven. Pues no, tenemos la tasa de desempleo juvenil, una de las más altas de los países desarrollados. Entonces, ¿cómo das ese paso de ser estudiante al mundo laboral si no te lo puedes permitir porque no hay trabajos para tus especialidades? Pues no, la realidad es que nos seguimos formando y nos formamos para luego tener que trabajar en McDonald's, y eso no puede ser, ¿entiendes? Las personas en estos otros países de la Unión Europea seguramente no tengan esa dependencia con sus padres porque al mismo tiempo que estudian tienen la posibilidad de trabajar. Pero es que en España eso es totalmente imposible, pues no, o sea, es que es bastante preocupante el hecho de que no tengamos las herramientas, y yo no creo que sea una cuestión de ayuda, ¿sabes? No creo que el gobierno tenga que ayudarnos directamente de manera económica para que nosotros podamos independizarnos, ¿no? Yo creo que tiene que ser todo lo contrario, tiene que darnos las herramientas para que nosotros podamos tener la valentía de hacer eso y la capacidad de hacerlo y la formación que eso requiere, pues, ¿no? Con eso que has dicho de las herramientas, ¿qué herramientas tenemos los jóvenes? ¿Qué herramientas tenéis para poder emanciparos? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho él. Yo tuve la suerte de poder irme de Erasmus el año pasado, estuve en Holanda y en mi clase allí yo era la única española. Y hablando con mis compañeros, absolutamente todos los que eran de allí trabajaban a la vez que estudiaban, y no eran trabajos, porque yo también he trabajado a la vez que he estudiado, he trabajado de azafata, he trabajado de canguro, pero eran trabajos mensuales. Lo mío fueron casos puntuales. Y aparte también el tema de los idiomas. Aquí en España, allí hablaban inglés nativamente, o sea, igual que hablan español, bueno, en mi caso español, ellos hablaban holandés, hablaban inglés a la vez, y aquí yo creo que en nuestro nivel de idiomas la gente no está tan concienciada con lo importante que puede llegar a ser un idioma luego a la hora de encontrar un trabajo o a la hora de vivir prácticamente. Y cuando yo volví me puse a mirar para buscar un trabajo, al igual que hacían ellos. A ellos la universidad les da muchas facilidades para trabajar a la vez que estudian. Aquí yo, por ejemplo, yo tengo un horario, tengo 2 horas por la mañana y 4 por la tarde, y tengo clase los lunes, martes y miércoles, y luego el jueves y viernes no. Allí la universidad de por sí les da facilidades, les dan ayudas, no para encontrar solo prácticas, sino para que puedan encontrar un trabajo que puedan compaginar con la carrera. Luego otra cosa... Uy, perdón, no, habla. yo quería añadir a esto, como yo también he vivido en Holanda de Erasmus, efectivamente eso sucede, porque es que hay una figura ahí, porque yo lo que han dicho, solo quiero añadir 2 cosas, que es primero, que en España no existe el trabajo de estudiante. Entonces ya de por sí
empiezas a rascar ese colchón de tus padres mientras vives fuera, ¿no? Entonces, en Holanda, yo también, en la clase en la que yo iba, todo el mundo trabajaba, y un trabajo de estudiante a lo mejor es ir 3 horas al día a una panadería, cosa que aquí no existe. Entonces, pasa por un modelo de que pues allí la universidad lo permite, las empresas también están abiertas a ello y el mercado laboral lo contempla porque es más flexible. Y luego tienes también un tema de cultura, que es que en España, por lo general, incluso aun pudiendo independizarse, o sea, una persona que vive en Madrid, que no tiene pareja o lo que sea, tampoco contempla irse a casa de sus padres, o sea, irse de casa de sus padres, ¿no? Si puede vivir con sus padres. Entonces eso es un tema también un poco cultural, porque aunque pueda, se queda. En Rotterdam, por ejemplo, yo tenía compañeros de clase que sus padres vivían en Rotterdam y ellos habían ido, pues en cuanto habían ido a la universidad, a otro piso con un trabajo de estudiante, con ese trabajo pagaban el alquiler y sus padres les daban una pequeña ayuda, pero ya se habían ido. Sí, no, que luego también yo encuentro que es algo muy generacional el no tener ganas de trabajar o el pensar quiero tener estos requisitos cuando tú eres un estudiante que acaba de salir de la carrera universitaria y que tienes una idea formativa, pero no tienes esa práctica. Entonces está esta idea de, no, es que los jóvenes cobramos muy poco, el salario es insuficiente. A ver, es un salario más bajo, pero atendiendo a unos criterios. Tú al final, si tienes a una persona que acaba de salir de una carrera universitaria, que ahora el tener un título es algo muy común, cada vez más, necesitarás formarle. Al final no tiene esa parte práctica y durante ese periodo formativo no va a poder aportarle a la empresa los mismos beneficios que le aportaría a una persona que ya tiene un recorrido, que sabe cómo hacer las cosas, que sabe qué es lo que la empresa quiere. Entonces, los jóvenes, muchos de nosotros al menos, y eso me molesta, no estamos dispuestos a decir, no, es que hemos de empezar por la base, o sea, no puedes esperar salir de la universidad y tener un salario de X que sea respetado por tal, te va a trabajar, o sea, te va a tocar trabajar de becario y empezar a hacer cosas que no te gusten y por todo se empieza. Sí, pero ahí veo un problema, perdón, veo un problema de que estoy completamente de acuerdo. Evidentemente mucha gente sale de la carrera pensando que ya quiere cobrar no sé cuánto al mes, acabas de terminar la carrera, pero lo difícil que es encontrar un trabajo sin que te pidan X años de experiencia. Vamos a ver, acabo de terminar la carrera, sí que es cierto que igual yo no te puedo proporcionar lo mismo que una persona que lleva 20 años en el sector, no puedo, pero tampoco me puedes pedir 3 años de experiencia, no sé cuántos requisitos, porque acabo de empezar. Entonces ahora yo lo noto mucho porque, bueno, igual que Elisa, estamos en ese punto de yo encontré prácticas hace un mes, ella las está buscando y tal, pero antes lo que eran unas prácticas que en muchas universidades eran optativas, ahora son obligatorias y cada vez antes. Cuantas más prácticas tengas, mejor, porque es el tiempo que tienes de buscarte una experiencia que luego te van a pedir. Y al final está mucho la presión de que terminas la carrera y te quieren formado en todos los sentidos y tú ahora mismo cuentas con el título universitario. Es que es verdad que ahora lo de las titulaciones, o sea, todo el mundo tiene una titulación o unos estudios, entonces es verdad que ahora las vacantes se dan mucho en la parte técnica y la gente busca a alguien con una formación profesional. Por ejemplo, electricistas, no hay. Fontaneros, no hay. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene unos estudios, pero esa parte técnica ahora es lo que falta y al final todo es el precio de, o sea, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Con las viviendas lo mismo. ¿Qué está pasando? Que la gente no quiere poner en alquiler sus pisos. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de leyes que no ayudan. Por ejemplo, esta medida de vulnerabilidad, de que si tienes a un inquilino y se queda sin trabajo y deja de pagar al propietario, por ley, el propietario no lo puede echar. No puede, porque la ley le dice que en X años no le puede echar. Entonces no te sale a cuenta tener un inquilino. O también los topes de alquiler. Si tú tienes un alquiler, no puedes subir los costes más que un 2% por año. Entonces al final a la gente le sale más a cuenta tener el piso vacío que mantener el piso con un inquilino dentro. Entonces, el Estado en ese sentido tampoco ayuda al alquiler. Se da la situación de que si ya es difícil para los jóvenes emanciparse estoy hablando de compartir piso porque es la mayor parte de pues, la solución a la que llegamos los jóvenes, pues incluso yo diría que casi hasta los 20 y muchos o rozando los 30 porque no podemos independizarnos con nuestros salarios para poder alquilar un piso pues, de forma ¿no? pues solos. Si es en pareja, obviamente es más fácil, si este es una persona sola es muy complicado. Entonces, si tú ya destinas
un porcentaje muy elevado de tu salario a la vivienda, ¿qué posibilidades os quedan a vosotros, os quedarían de compra de una vivienda en el futuro? Porque tú tienes que tener un margen de ahorro importante, al menos del 20%. Entonces, no sé qué margen puede haber ahí si nos estamos cargando pues, la próxima generación de propietarios en España. Sí, seguramente, pues no, o sea, yo creo que es muy importante, enlazándolo un poco con lo que comentabas antes, dejar claro por qué no hay salarios justos y cómo esos salarios justos no nos permiten poder adquirir una vivienda. Pues no hay salarios justos en parte porque es muy difícil contratar. Una persona que está dispuesta, tiene una pequeña empresa, está dispuesta a contratar a alguien, o sea, lo que tiene que gastarse para contratar a esa persona es inhumano, pues, ¿no? Y yo creo que eso es un problema que se tiene que abordar. Hay que darle facilidades al empresario para que contrate gente y si le damos facilidades para que contrate gente, combatimos al mismo tiempo el desempleo y combatimos al mismo tiempo esa poca capacitación que tienen los jóvenes a la hora de trabajar, pues, ¿no? Yo creo que aquí en España la presión fiscal es abrumadora y ese hecho nos imposibilita el hecho de comprar, pues, ¿no? Al mismo tiempo, es abrumadora la presión fiscal al momento de adquirir una propiedad. Es impresionante que nosotros tengamos que pagar muchísimo dinero en impuestos para adquirir una propiedad. Y eso no puede ser, o sea, y más nosotros que somos jóvenes y necesitamos ese dinero para hacer nuestros proyectos propios, para crecer como personas, pues, ¿no? Es imposible, verdaderamente imposible. Y yo creo que el problema radica en eso, que el dinero se está dando al Estado en vez de estar en el bolsillo de los ciudadanos. Ahora mismo, que el precio de los alquileres sea el que es en ciudades como Madrid y que tú, como joven, no puedas vivir, me parece un fallo de mercado, porque entonces, ¿qué les va a pasar a las grandes ciudades? ¿Que se van a quedar sin jóvenes? Es decir, que dentro de 15 años vamos a tener ciudades sin jóvenes. Yo creo que eso para las ciudades no es deseable, ¿no? El fallo de mercado a nivel inmobiliario, yo creo, o sea, a nivel del alquiler, yo creo que radica más en el hecho de que los propietarios no tienen esa seguridad jurídica y por eso hay muy poca oferta, pues, ¿no? Porque yo voy a ofertar mi piso si me lo pueden ocupar y no tengo nada para... No estoy de acuerdo. En Madrid te Madrid lo hay ocupa, muchos pero pisos pagando vacíos. un alquiler. O sea, en Madrid te la quitan de las manos. En alquiler, en Madrid buscar un alquiler. Pero porque hay poca oferta. Hay No, poca no hay- oferta. Hay mucha muchísima- demanda, hay muchísima muchísima oferta, demanda y poca muchísima oferta. Sí, demanda. hay poca oferta, Hay de mucha todo. demanda, Hay mucha demanda y poca pero oferta. no puede haber, el problema Si no, los precios de no dentro de la estuvieran tan M30 caros, es que ¿sabes? no puede haber más demanda. No hay aquí un 20% de pisos vacíos. Lo que hay es una demanda bestial y Innecesaria, una pero- oferta que no ha incrementado en los últimos 20 años. Claro, pero porque no ha incrementado por ese mismo hecho, porque no hay seguridad jurídica Hombre, porque no se ha propietaria. construido Y cada vez la oferta es menos. Y también puede radicar en un tema de transporte. No se ha ¿no? construido más y la gente está cada vez más obsesionada con venir a Madrid, que es lo que hablabas tú. ¿Es Efectivamente. necesario venir a Madrid? Igual no tenemos que estar todos en Madrid. Bueno, pero si tenemos el derecho de estar aquí o las ganas de estarlo, deberíamos tener la posibilidad de hacerlo, pues, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que eso a El lo mejor derecho pasa sí. en otras ciudades, pero justo en Madrid yo creo que no es, no tiene nada que ver, o sea, no te da una razón principal del problema. O sea, no puedes encontrar ahí una razón principal del problema de los precios de los alquileres. Y yo aquí habéis sacado un tema muy interesante y me gustaría ahora haceros una pregunta a todos. Estamos hablando de que vivir en las ciudades es un problema económico para la mayor parte de los jóvenes. No se da en los pueblos, no se da en unas zonas de España donde la densidad de población es menor y por lo tanto, bueno, pues el coste de vida es también inferior a las grandes ciudades, pues como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, San Sebastián. ¿Estaríais dispuestos a iros a un pueblo y renunciar a todas las comodidades y ventajas que os da una ciudad, por un lado, a un nivel de vida o a una vida diferente en un pueblo, en una ciudad pequeña en la que sí que podáis pues, acceder a la vivienda? A ver, el problema de los pueblos lo que tienen son los servicios. Tú al final, tanto para los jóvenes de un aspecto diferente a las personas mayores, pero las personas mayores, por ejemplo, también tienen dificultades en los pueblos. Yo tengo a mis abuelos que viven en un pueblo muy pequeño y cuando se ponen enfermos, el hospital más cercano está a 2 horas. ¿Les haces conducir a 2 personas de 80 años 2 horas cuando quizás es cuestión de vida o muerte? Y luego los jóvenes, ¿qué pasa? Los jóvenes, pues queremos cultura, queremos actividades, queremos inputs. Entonces eso quizás en un pueblo sí que es ideal para una familia ya de mediana edad que está asentada, que los padres pues buscan tranquilidad, o para alguien que, eso yo sí que me lo plantearía, necesita trabajar en la ciudad, pero quizás no se puede permitir el coste de alquiler, el coste de compra, y dice, bueno, pues me voy al extrarradio, me voy a un pueblo de las afueras y con el transporte público, que es algo muy positivo en Madrid, me acerco.
sí que me plantearía el poder vivir en el extrarradio y luego venir a la ciudad. Ahora, plantearme el vivir en un pueblo como tal y trabajar ahí, yo ahí creo que va mucho a gustos personales. Yo creo que la pregunta de ahora, en 2024, de ¿te volverías al pueblo? Para mí no tiene ningún sentido. Yo creo que para mí tampoco. Si me dices hace 40 años, ¿voy a trabajar en Madrid o me quedo en el pueblo o me vuelvo al pueblo? Sí, pero ahora mismo no tiene ningún sentido. O sea, yo adoro mi pueblo, yo tengo dos, tengo un pueblo en León, tengo un pueblo en Valladolid, son pueblos. Porque hay gente que, me vuelvo al pueblo, esta mañana con mi compañera de piso ya me diría, yo sí que me iría. Y digo, es que lo tuyo no es una ciudad pequeña, no es un pueblo. Vete tú a un pueblo de Castilla y León a ver si te quedarías ahí a vivir todo el año. Y a mí me encanta ir a mi pueblo y es lo que más disfruto en el mundo. Pero es que ahora el planteamiento de voy a irme a mi pueblo no tiene ningún sentido. Me puedo plantear el voy a volverme a Valladolid, pero también es cierto que por la carrera que yo he escogido tengo muchas más oportunidades aquí. Y es un poco lo que decía Gonzalo antes. Todas las oportunidades están en ciudades tipo Madrid, Barcelona. Sí, yo igual en Valladolid puedo encontrar un trabajo y vivir bien y estar contenta, pero si lo que quiero es ascender, llegar a un nivel formativo que yo de estar satisfecha, en una ciudad es muy difícil. Pues si en una ciudad que no sea de Madrid, Barcelona, Valencia, es difícil, imagínate en un pueblo. Es que ahora mismo no tiene ningún sentido. Sí, te puedes ir a teletrabajar, pero es un poco lo que decía Elsa, ¿aguantas teletrabajando allí cuánto? 2 meses, me voy a ir yo sola, porque claro, a mí me encanta mi pueblo cuando están allí mis amigos, cuando están allí mis abuelos, pero también es un poco lo que comentaba Lisa, es que ni mis propios abuelos que ya no trabajan, no pasan el año entero en el pueblo. ¿Cómo voy a aguantar yo allí con 22 años? Es inviable. Si me dices hace un tiempo, hace un tiempo, años. Es una pregunta factible. Ahora mismo no tiene ningún sentido que sea ni siquiera objeto de debate. Es que ¿qué vas a hacer en un pueblo? Ahora, desde luego, yo tengo amigos que viven en Palencia y en Aguilar de Campo, que es mi pueblo, y en un par de años ya están pensando en pedir hipoteca y van a tener su casa, tienen su coche y pues dentro de 4 o 5 años pueden empezar a formar una familia. Ahora están renunciando pues digamos, a la maravilla de vivir en la ciudad, si es que lo es, porque ellos no lo quieren ver ni en pintura, pero yo es eso lo que no quiero ver ni en pintura. Entonces también habría que ver de si no se puede tener todo en la vida tampoco, o sea, también hay que ser un poco conscientes de eso. Es decir, la posibilidad de emanciparse está, lo que pasa es que a lo mejor no está con las mismas facilidades aquí que allí. Allí sí que está. Pero claro, no de todos los trabajos, o sea, lo decías antes, irnos a un sitio peor, yo no creo que sea peor, Aguilar de Campo, Burgos, son sitios diferentes, lo que pasa es que el proyecto de vida no tiene nada que ver con el proyecto de vida que se nos ha metido en la cabeza, porque a mí se me metió en la cabeza de tienes que ser una abogada de éxito y en la vida yo pensaba en irme a Burgos a ser abogada, igual ganaba muchísimo más dinero, pero ya se nos ha metido como un camino vital de es que tienes que estar en las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, es imposible el debate de me vuelvo al pueblo. El debate que es posible es decir, me vuelvo a Burgos porque igual empezamos a crear oportunidades más interesantes en estas ciudades, pero claro, para eso hay que ponerse de acuerdo. Creo que también tenemos que hacer nosotros mismos un ejercicio de coger y pensar y decir, no todo tiene por qué salir como queremos, cuando queremos y dónde queremos, que esa también es otra, ¿no? O sea, aquí hemos hecho una disposición de todos los problemas que tenemos y todo lo que nos gustaría corregir, pero luego también es verdad que por otro lado está lo que yo digo, ¿no? Que es decir, que la generación de nuestros abuelos no escogía el trabajo de sus sueños, y son los que sacaron adelante a nuestros padres. Entonces, y nuestros padres pues ya pudieron escoger un poco más. En ese sentido, las perspectivas de futuro de nuestros padres eran mejores que las nuestras, que no significa que nuestros padres hayan vivido mejor que nosotros, Yo creo que nosotros estamos viviendo mejor que nuestros padres. Otra cosa es que nuestras perspectivas no sean igual de claras o de buenas o más bien de seguras. Pero yo creo que sí que a nuestra generación le falta ahí un poco de, en fin, de que todo nos ha venido muy dado. Sí, de saber sufrir. O sea, a mí me parece algo muy importante en lo que has dicho tú, que es el proyecto que se nos ha metido en la cabeza que tenemos que conseguir, claro, de ser una abogada de éxito, de ser, en mi caso, periodista de éxito, de llegar a lo alto de una agencia de comunicación. Y anda, yo he escuchado muchas veces a gente mayor, o incluso no tan mayor, gente que sí que ha decidido volverse a sus ciudades, a sus pueblos, es que los jóvenes no quieren, y yo me incluyo, no estoy atacando a nadie porque yo me incluyo, los jóvenes no quieren trabajar, y luego ves que hay trabajos que igual no son de abogada, de periodista, que dices, si puedo cobrar un sueldo, pero no, eso no, claro. No, y yo creo que nos podemos incluir todos en no nos queremos manchar mucho las manos en el sentido de,
jobar, de currar. Sí, A en eso me en la refería. vendimia seguro que hay puestos de trabajo, Claro. pero no queremos Además, ir. en y es segundo de verdad. bachillerato te lo dice, faltan ingenieros y sobran periodistas. ¿Y en qué facultad hay más gente? En la de periodismo. Claro. Exacto. ¿Y cuánta gente va a formación profesional? Porque en Alemania, tanto que en Alemania el 60% de los alumnos hacen formación profesional y el 40% van a la universidad. En España, más del 80% van a la universidad y menos del 20% hacen formación profesional. A eso me refería un poco O al sea principio que- cuando decía lo de los salarios, que la gente tiene estas expectativas y estas ilusiones o estos estándares parece que si no llegues a ser X en X terreno, No mal. hay una opción, Sí. o no hay una alternativa, que la hay, pero en nuestro cerebro no la hay. Pero es que además, o sea, antes de acceder... Claro, sí, claro, en nuestro cerebro porque la sociedad ha decidido ponértelo así. Y porque quizás en otro tiempo sí que el tener estudios era algo que faltaba, ¿no? Antes la gente trabajaba en el campo, todo el tiempo de posguerra, pues, a ver, de mis abuelos, mis dos abuelas, amas de casa, no tenían estudios, y de mis otros dos abuelos, uno consiguió llegar a la empresa, pero empezó como siendo agricultor, y el otro sigue siendo en activo agricultor. Hoy en día nadie quiere irse a la agricultura. ¿Por qué? Porque tienes que currar, porque no cobras bien, porque estás, lo que decía Elsa, lejos de... Bueno, ahora en la agricultura se cobra cobra bien. bien, sí. Lo que Bueno, pasa es claro, que no es un trabajo soñado. Porque volvemos nadie a lo sueña mismo, con oferta y estar en un demanda. tractor. Habéis- Quieres estar en un rascacielos en una oficina. Y claro, es ley de oferta y demanda. o sea, Habéis es lo abierto mismo. muchos melones y quiero ya ir cerrando con 3. 1. Hoy es un día importante porque bueno, se ha aprobado la subida, bueno, se va a propuesto subir otra vez el salario mínimo interprofesional, 1.134 euros. ¿Qué os parece esto? A mí me parece una medida populista, pues, ¿no? Porque seguimos promoviendo, o sea, seguimos facilitando la inflación en España. O sea, es que, ¿cómo un empresario va a poder contratar a una persona y pagarle un sueldo de 1.340 euros si se le está acribillando a impuestos? O sea, esto es prácticamente imposible. Lo que estamos es promoviendo a que siga el desempleo, pues, ¿no? A que siga subiendo y que nos vayamos, esta vez sí, al último escalón entre los países desarrollados a nivel de desempleo. Y es lo que pretende el gobierno de España, pues, ¿no? Seguir tratando de darle paños de agua a la gente, pensando que sinceramente su vida va a mejorar muchísimo con un salario de 1.300 euros, pero al mismo tiempo seguimos teniendo los problemas de no poder adquirir una vivienda, seguimos teniendo problemas en no poder independizarnos, seguimos teniendo problemas en muchísimos otros ámbitos que no se van a solucionar con esto. Y lo que estás haciendo es no atacar el problema de raíz, lo estás alargando y alargando y alargando y haciéndole creer a la gente que por cobrar 1.300 euros se va a solucionar su vida. Te lo digo yo, mira, yo nací en Venezuela y en Venezuela aumentaban el sueldo mínimo todas las semanas, ¿entiendes? Y tú me dirás, ¿cuándo éramos más pobres? ¿Cuando no lo subían todas las semanas o ahora que lo suben todas las semanas? Claramente antes, pues, ¿no? O sea, al final estamos incentivando eso, de que se nos den pastillitas para decir, ay, sí, qué bueno es el Estado español que nos está aumentando el sueldo, pero al mismo tiempo seguimos teniendo todos los mismos problemas. Tú, O sea, para ti no es una solución, no te soluciona. Claramente no, porque un empresario... Yo creo que sí, hay que seguir subiendo el salario mínimo. Creo que obviamente hay cosas por el camino que hay que ir arreglando. La presión fiscal de ciertas empresas, también otras empresas que tienen una presión fiscal irrisoria, porque podemos hablar de las pymes que tienen mucha presión fiscal y yo soy la primera que cuando pagas las nóminas de la gente y luego cuando te llega el cargo de la tesorería, pues te duele un poco, ¿no? Pero al fin y al cabo, si vives en un estado de bienestar y participas de él y te beneficias de él, es lo que hay que pagar. Creo que el debate está en esas grandes fortunas, en esas grandes empresas que tienen unos impuestos irrisorios, ¿no? Pero es un debate muchísimo más amplio que no da ni para hoy ni para dentro de 3, vamos, es un tema estructural y lo que se está viendo, y lo hablaba antes Gonzalo, el problema que vamos a tener hoy en el futuro va a ser quién hereda y quién no. ¿No? Entonces, el salario mínimo hay que seguir subiéndolo, pero el problema está en que por mucho que lo subamos, si tú no heredas, te va a ir mal en la vida, ¿no? Y ahí sí que los problemas son mucho, o sea, las soluciones son mucho más complicadas. Yo, muy rápido, repito lo que he dicho antes. Es decir, a mí me parece bien que estén garantizados unos mínimos, porque si no, o sea, cuando hay paro, si no hay un salario mínimo, pues se te puede ir a salarios completamente, pues, que te garanticen únicamente el nivel de subsistencia que haya. Ahora bien, me parece que, o sea, no estoy en un punto intermedio entre ellos dos. Es decir, a mí me parece bien que por ley haya garantizado un mínimo, me parece que hay que ser prudente en la velocidad a la que lo subes, porque ahora la economía está fuerte y
no se destruye empleo, pero que no haya destruido empleo la subida del salario mínimo, o sea, en corto plazo subir el salario mínimo ralentiza la creación de empleo, o sea, eso es así. Entonces, a mí me parece correcto que se garanticen unos mínimos, pero incido mucho en que yo revisaría el nivel, qué sistema de tributación y fiscal se les da a las empresas que contratan en salario mínimo. Tampoco incentivar que contraten gente y la estén pagando en salario mínimo, porque claro, si empiezas a decir la fiscalidad es más baja para quien le pague ese salario mínimo, y dices, pues se lo paga a todo el mundo. Piratas somos todos. Claro. La siguiente pregunta, estabais hablando antes, Andrea, tú decías, bueno, realmente, ¿dónde nos gastamos el dinero? ¿No? ¿En qué tenemos dinero? ¿Dónde os gastáis vosotros el dinero? Porque no hay capacidad de ahorro. ¿Dónde lo gastáis? A ver, en mi caso, que vivo de mis padres y ellos son los que me cubren los gastos, me tengo que ceñir a un presupuesto, o sea, no puedo aquí despilfarrar el dinero y ellos son los que al final me abren o me cortan el grifo. Pero a ver, sí que pues ese margen de dinero que me dan un poco para caprichos, pues transporte público, gimnasio, ropa si quiero en algún momento y restaurantes, o sea, poco más. Más allá de alquiler, entendemos, Exacto, claro, sí. Universidad. Claro, eso lo digo porque ya me lo cubren ellos. Claro, eso es a lo que iba yo, o sea, ¿creéis que existe realmente ese cliché que hay Sí. extendido en la sociedad? De los Sí. jóvenes gastan la mayor parte de su dinero, no tienen capacidad de ahorro porque lo destinan a irse a cenar al restaurante de moda de la ciudad, viajar y comprarse ropa y por Bueno, a ver, eso depende, se hacen depende, pocos sacrificios en depende. general. ¿Es real? Si Sí. tienes 500, es fácil que te gastes Sí. 500 entre la gente de nuestra generación. Hay poca mentalidad de ahorro. Ahorrativa, muy poca. sí, Y sí. con 500 euros, te quiero decir, si a ti te dan 100 euros a la semana de asignación en Madrid, puedes ahorrar. Ya te lo digo yo que puedes ahorrar. Una vez pagado el alquiler y todo, es decir, para que comas y disfrutes de ocio. O sea, comer, ahora los precios de la comida están más caros y tal, pero a lo mejor pues 80 euritos al mes podrías ahorrar. Pero claro, pues lógicamente escoges ir escoges ir al restaurante de tal, o escoges ir te vas de viaje, o pues te sales a una discoteca que te cuesta 15 euros la copa. Que a mí me parece más que entendible, porque también se trata de la vida y disfrutar. Ahora te digo que con 100 euros a la semana te da para guardarte 80. A lo mejor si te administras bien y no es comer pasta todos los días tampoco. Y luego verdaderamente, no se hace. Para ahorrar necesitas cobrar y hay muchos estudiantes que, pues, como yo, que viven de sus padres, entonces si no estás cobrando un sueldo, ¿cómo ahorras? La experiencia del sueldo, tú tienes el sueldo, Sí, tienes ese bueno, alquiler. yo tengo un alquiler, pero también, como he dicho al principio, vivo en pareja. Eso cambia mucho las cosas, ¿no? Y si no vives en pareja, compartes piso, ¿no? Yo ahora mismo no tengo capacidad de ahorro. O sea, como estábamos diciendo al principio, el tema de comprarte una casa es imposible, ¿no? O sea, porque el tema es que sí, es verdad que tienes cierta capacidad de ahorro, pero esa capacidad de ahorro, aunque la pudieras hacer, es tan pequeña que lo ves tan a demasiado largo plazo que dices, hombre, pues igual... Voy es al que restaurante para no ser infeliz, ¿no? no, claro, llega un momento, ¿no?, que tienes que hacer un poco de balance, ¿no? Entonces yo estoy en una posición totalmente privilegiada porque vivo con mi pareja, y mi pareja además cobra más que yo, porque yo tengo una asociación pequeña, me permito contratar a la gente, pero tampoco mi salario es el salario, ¿no?, del gran directivo del IBEX, ¿no? Entonces sí que es verdad que teniendo un salario es imposible, ¿no?, esa capacidad de ahorro. Y por poner más ejemplos, en el caso de mi hermano, ¿no?, como os digo, él está ahora trabajando, se acaba de graduar, y con el salario que tiene no le daría ni para alquilar, o sea, mis padres son los que le tienen que pagar el alquiler, ¿no? Entonces sí, obviamente tiene que haber una parte de reflexión de, oye, tenemos igual que cortarnos un poco el grifo entre otras cosas, pues por supuesto siempre puedes ajustar más, ¿no? Pero si la perspectiva de vida que tienes es de nunca voy a poder llegar a ahorrar con estos 50 euros o estos 20 euros el dinero necesario para comprar una casa, pues por supuesto que al final del día pues haces un balance. Bueno, quiero lanzar la última y ya terminamos con esto. Familia, hablamos de economía, la economía condiciona los planes de futuro. ¿Os los condiciona a la hora de tener hijos o no? Sí, o sea, yo quiero tener una familia, me gustaría tener 2 o 3 hijos y una casa en el pueblo. O sea, ahora mismo... Ahí sí que se va al pueblo. Te quiero decir, no es mi caso, yo creo que casi todo el mundo le gustaría tener una familia, casi todo el mundo. Es verdad que ahora menos gente que antes, pero la mayoría de gente yo creo que en un momento o en otro le gustaría tener una familia. Y el principal impedimento que te encuentras es el económico, porque no es lo mismo tener un hijo que tener 3. Y a mí me gustaría pues tener 2 o 3 para que tengan hermanos como he tenido yo, ¿no? Un hermano, no tener un hijo único, que tampoco pasa nada, pero bueno, prefiero tener 2. Pero claro, o sea, un hijo es muy caro, es más caro que el alquiler.
de mi alquiler de Madrid o más caro que tener un coche. Es decir, los hijos son caros. Entonces, pues, en fin, yo creo que a lo mejor también hay que darle una revisión a ese modelo, pero sí, desde luego, a mí me encantaría, y la principal preocupación que tengo es económica, aunque yo, pues si es para tener una familia, a lo mejor sí que me voy de Madrid para poder tenerla, si lo necesitase, pero no todo el mundo. Entonces yo te digo que es probable que haya mucha gente ahora mismo que no está teniendo una familia porque económicamente es complicado. Bueno, yo en mi caso sí que tengo una familia, o sea, tengo una hija y es la cosa más cara del universo, como ha dicho Gonzalo. O sea, las ayudas son muy complicadas de acceder porque tenemos un sistema de ayudas que no ayudan a la clase media, ayudan pues a los que obviamente realmente lo necesitan, que son las clases más bajas, pero el problema que tenemos con la natalidad es que no conseguimos fomentarla porque no se fomenta en esa clase media, ¿no? Tener una hija es la cosa más cara del mundo porque, por ejemplo, ¿por qué puedo estar yo hoy aquí debatiendo? Pues porque puedo ir a la guardería. ¿Cuánto cuesta una guardería? La que está al lado de mi casa, 500 euros. 500 euros. ¿Tú tienes 500 euros aparte del alquiler, aparte de...? No. Y eso es la guardería. Luego ya ponte en gastos, ¿no?, estructurales, digamos, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, yo sí que tengo la suerte, pero como digo, soy una privilegiada porque tengo una pareja que además puede ganar más dinero que yo, pero yo en mi círculo de amigos sé que no están teniendo hijos porque no tienen la capacidad y no la ven dentro de unos años ni siquiera, ¿no? Porque dices, es que luego, no hemos hablado de ello, pero no está solo que los salarios ahora mismo son precarios, sino que el trabajo es precario en general, decir, hoy tengo trabajo, pero igual mañana no, ¿no? ¿Cómo me voy a plantear en tener un hijo? Y ya no es solo económico, también el poder compatibilizar tu trabajo con el cuidar a los hijos. Por ejemplo, mi madre y mi padre, o sea, toda mi familia son de Zaragoza. Y mi padre y mi madre, nada, 20 y poco añitos, se vinieron a Barcelona. Entonces, claro, me tuvieron a mí y luego a mi hermano, que nos llevamos solo un año. Con 16 meses, que éramos una cosita así, mi madre nos tuvo que dejar en la guardería. Y ella me explicaba ayer, es que yo me sentía fatal, me sentía mala madre porque no os podía dedicar tiempo, pero es que a la vez os tenía que mantener, entonces tenía que estar en el trabajo. Me llamaban de la guardería, que es que tu hijo se ha puesto malo, tenía que ir. Y dice, claro, aparte de gasto económico, es que suponía un estrés constante. Y dice, y yo me sabe mal porque me he perdido esos añitos, dice que son como tan dulces, ¿no?, esa inocencia, un niño pequeño, y no lo se puede disfrutar. ¿Por qué? Porque tenía ese estrés laboral que no me dejaba disfrutar y pues dedicarme plenamente a la familia. Yo creo que en España, y bueno, yo creo que también en la sociedad occidental, ha habido una pérdida de valores inmensa, pues no, ya no se apuesta tanto por la satisfacción y la estabilidad que te da la familia. Desde los diversos puntos que hemos hablado acá, lo hemos enfocado simplemente desde lo económico. Bueno, yo creo que un poco más de complexión, pero desde lo económico. Yo creo que si lo pones en una balanza, la satisfacción y la estabilidad que te da una familia frente a lo económico, yo creo que la satisfacción primaría muchísimo más. Y es una cosa que sinceramente se tiene que hacer hincapié en. Las familias potenciaron a este país en el siglo pasado y lo seguirán haciendo en este siglo, y se está dejando de lado, se está individualizando a las personas, pensando que por sí sola puede lograr muchas cosas, que yo creo que sí, pero con la familia muchísimo más, pues no. Y podríamos atacar cuestiones como la poca natalidad que hay en España, que es uno de nuestros mayores problemas, ¿entiendes? En comparación con el resto de países desarrollados, somos uno de los países que menos promocionan la natalidad. Yo creo que es muy importante apostar por la familia y al mismo tiempo apostar por una juventud llena de valores en los que, bueno, la familia sigue siendo el átomo de esta, pues, ¿no? A mí es que ese discurso, tú te metes a ver las noticias y mínimo una vez al mes y de cualquier periódico sale una noticia de los jóvenes no quieren formar familias, los jóvenes no quieren ser padres. No, habría que verse este debate, por ejemplo, para entender por qué no quieren. El titular no debería ser los jóvenes no quieren, No pueden. debería ser los jóvenes no pueden. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, pues un poco lo que ha dicho Gonzalo, yo quiero ser madre, yo quiero tener una familia en un futuro, pero para mí ahora mismo no es una prioridad como la que a lo mejor era hace años de formar una familia a los 25. Para mí no. Yo quiero formarme, quiero continuar con mi carrera aún teniendo mi familia y seguir creciendo en los dos sentidos. Pero es que es muy difícil, pero ya no solo económicamente, por a niveles de tiempo, evidentemente el económico, hay muchos factores que ahora mismo te lo impiden. Yo con 22 años, yo sé perfectamente que yo con 26, no lo sé, bueno, he dicho perfectamente, pero no lo sé, pero yo creo que no voy a ser madre con 26 años por los proyectos que tengo yo en el ámbito laboral y a donde yo quiero llegar y lo que yo quiero hacer. Mis padres se reían cuando
hubo un tiempo que yo tuve que hacer prácticas y estar estudiando a la vez, y a la vez estaba viviendo aquí sola en Madrid, que yo les decía, pues es que tú imagínate que después de todo esto yo encima tuviera que tener 3 hijos, y mi madre se me va de la risa y digo, es que es imposible, es la conciliación, las dos cosas, lo que ha dicho antes Elsa, de yo puedo estar aquí porque mi hija está en la guardería y todo eso, ya es otro gasto, es muy complicado y bueno, también siempre tiramos un poco de los padres, ¿no? Piensas, bueno, si están mis padres, pero tampoco es eso, o sea, yo no creo que mis padres de jubilados se quieran poner a criar a sus nietos, no, yo quiero criar yo a mis hijos, no tener que dejarles con nadie. ¿Es eso fácil? Es que es muy complicado y no es un problema de los jóvenes, es un problema en general de la sociedad, porque nos va a pasar a nosotros, les pasó a nuestros padres y cada vez se conocen más casos. Entonces, sí, ¿queremos formar familias? Pues sí, todos queremos, la mayoría por lo menos. ¿Se puede? ¿Es nuestra prioridad ahora mismo? Yo creo que no. Y cada vez los padres son más tarde y que se debería enfocar el punto desde no es que no queramos, es que no podemos. Yo no lo veo así, en verdad. Yo no lo veo así, porque tus padres y los míos seguramente tenían planes a futuro y yo creo que muchas personas pueden llevar su vida adelante teniendo hijos, en verdad. Digo yo como persona que lleva su vida adelante teniendo hijos, la situación ahora es mucho más complicada porque ahora todos vivimos lejos de nuestras familias. Antes tú vivías en el núcleo donde habías vivido toda la vida y estaban también tus padres y había abuelos, ¿no? En el caso de mi madre, yo me he criado con mis abuelos y con la guardería. Es un problema más estructural de por mucho que tú tengas esos valores de que quieres crear una familia, también está toda la pérdida de poder adquisitivo de las mujeres cuando somos madres, que aquí estamos hablando en general de la sociedad, pero ponte tú a hablar de la pérdida de salario porque son las madres las que dicen, bueno, pues me reduzco la jornada, tal, voy yo por el niño. Eso aún está muy instaurado en la sociedad. En España hay varias asociaciones que están promoviendo que hay una conciliación de verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que siga habiendo esta... Luego también hay mucha niñofobia en el universo, ¿no? Es que si quieres tener mejor natalidad, pues no tengas tanto asco o miedo a los niños, ¿no? Es un tema muy, muy, muy complicado. Puedes tener una vida con hijos, pero te aseguro que hoy en día es muy estresante, muy agobiante y realmente tienes que hacer una apuesta pues bueno, pues en el caso de querer tener una familia, o decir, oye, quiero que realmente contribuir, ¿no?, a fomentar la natalidad. Y luego no hemos hablado de un tema, y es que mucha gente no quiere tener hijos porque dice, no va a haber un futuro, pero no económico, sino que tenemos una crisis, ¿no?, ecosocial, que igual dentro de unos años no tenemos recursos para todo el mundo, y eso es otro melonaco. Bueno, pues chicos, muchas gracias por participar en esta charla, en este coloquio, bueno, pues que hemos tenido bastante ameno, con muchas cuestiones, problemas y otras pues soluciones. Hemos intentado dar parciales soluciones a lo que pues son problemas estructurales en la juventud, así que gracias por participar, por haber hecho este esfuerzo y por haber sacado estas cuestiones tan valiosas para todos nosotros.